Volvemos a hablar de la Casa Real Británica, en este caso porque Carlos III ha comenzado a preparar su funeral. Todos los detalles de su despedida bajo la denominada Operación Menai Bridge, va a intentar reflejar su legado basado en sostenibilidad, unidad familiar, este segundo punto es bastante curioso, y moderación. En el Reino Unido, los funerales de Estado son ceremonias solemnes, también manifestaciones simbólicas un poco del tiempo que representan, y desde su proclamación como rey, Carlos III empezó ya a preparar su funeral, algo bastante tétrico. Un proyecto, como digo, bastante tétrico, bastante tenebroso, todavía en fase preliminar, que no busca simplemente mantener esa pompa institucional que acompaña siempre a la monarquía británica, sino también transmitir esos principios que según él han guiado su vida. El compromiso con el medio ambiente, que esto lo tenemos claro, el apego a la sobriedad y sobre todo un deseo profundo de armonía familiar. Armonía que precisamente creo que en los últimos 30 años ha brillado prácticamente por su ausencia, desde la muerte de Lady Di hasta los últimos escándalos que tienen que ver con su hermano y por supuesto la separación con su hijo Harry. El modelo a seguir es inevitablemente el de su madre, Isabel II. En ese momento su funeral se llamó Operación London Bridge. En 2022 fue ejecutada. Sin embargo, Carlos aspira a darle un carácter más íntimo y personal a su propio funeral. Las conversaciones entre el Palacio de Buckingham y las autoridades gubernamentales ya han comenzado. Ha habido cambios de gobierno, pero eso no ha importado. Ya en varios medios británicos, lo que llaman la Royal Rota, esta serie de tabloides que acceden a información exclusiva real y que están, en este caso, muy asociados con Camilla, The Times, The Telegraph o incluso la revista People, han filtrado algunos elementos, algunos de los elementos que lo van a convertir en un acto distinto. Uno de los aspectos más llamativos es que Carlos III ha dado su brazo a torcer y quiere contar con la participación del príncipe Harry y de Meghan Markle. Según las fuentes citadas, Carlos desea que sus dos hijos desempeñen un papel visible durante el cortejo fúnebre. Incluso han solicitado que sus nietos, Archie y Lilibet, estén presentes en los actos principales tanto en Westminster Hall como en Windsor. Se trataría de la primera vez que la familia se completa en un evento institucional desde la muerte de Isabel II. Esto ha sido interpretado por muchos como una muestra clara del deseo de dejar atrás todos esos conflictos del pasado. Además del enfoque familiar, Carlos III ha insistido en que su funeral esté alineado con sus valores medioambientales, en lugar de grandes despliegues de flores importadas o incluso de transportes contaminantes. Ha propuesto el uso de vehículos eléctricos, arreglos florales locales y materiales reciclables. Esta decisión no es solo estética, sino que es un intento de convertir hasta el último acto de su vida pública en una herramienta pedagógica sobre sostenibilidad. También en lo que respecta a su familia y debido al apego que han querido mostrar con su nuera, con Kate Middleton, desde que los dos atravesasen la enfermedad del cáncer, pues al parecer Carlos III también ha propuesto a Kate Middleton hacerse cargo de diferentes asuntos relacionados con estos, ya que ella, mejor que nadie, comprende lo que ha sido esa enfermedad. En lo ceremonial, el protocolo se mantendrá dentro de los estándares tradicionales de la monarquía británica. 4 días de capilla ardiente en Westminster Hall, misa solemne en la abadía de Westminster y posterior traslado a Windsor. Allí será enterrado en la capilla de San Jorge. No obstante, se prevé una modificación respecto a los días de luto oficial.
En vez de los 12 días que acompañaron las exequias de su madre, el nuevo plan contemplaría una jornada de duelo nacional que coincida con el entierro, evitando así una paralización prolongada de las actividades públicas. Dentro de todo este diseño simbólico de la ceremonia, hay un momento que ya está siendo cuidadosamente preparado: la colocación de los emblemas reales, la corona, el cetro y el orbe sobre el féretro. Este acto quiere Carlos III que sea llevado a cabo por sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, en un gesto que quiere evocar y dejar para la posteridad la imagen borrable de los dos hermanos caminando juntos, como ya lo hicieran en el funeral de su madre, juntos tras el ataúd de Diana de Gales, en este caso también con Carlos III. Ojo, porque en el libro de Harry él hace referencia a este episodio y dice que le marcó bastante, que de hecho no entendía cómo el protocolo era tan cruel que lo llevaba en este sentido a caminar tras la tumba de su madre. Esa escena marcó una época y hoy podría verse replicada con un sentido distinto. Según Carlos III, no desde el dolor infantil, sino desde la madurez y el propósito común de rendir tributo a su padre. La música, otro componente clave de cualquier funeral de Estado, combinaría piezas clásicas con obras de compositores británicos contemporáneos, buscando ese equilibrio entre tradición y actualidad. Asimismo, en lugar de limitarse a lecturas religiosas formales, se incluirán textos literarios y reflexiones personales seleccionadas por el propio Carlos. Él desea que su último acto público contenga también una dimensión espiritual más humanizada. El protocolo también refleja gestos que buscan reforzar una imagen de cohesión. De hecho, en los planes preliminares se ha indicado que Meghan Markle sería tratada como un miembro pleno de la familia y que no se establecerían distancias físicas entre los Windsor y los Sussex, ni en Westminster ni en Windsor. Él quiere evitar cualquier tipo de simbolismo que genere división. Esta decisión, aparentemente menor, ha sido interpretada por analistas de la realeza como un gesto intencionado para dar un mensaje de reconciliación ante los ojos del mundo. Respecto a su sepultura, Carlos III ha manifestado el deseo de recibir descanso en la misma capilla donde reposan sus padres, en una tumba sencilla y sin ornamentación ostentosa. Sus allegados aseguran que esta elección no responde al azar, sino a una filosofía de vida que ha privilegiado la moderación y la coherencia por encima del protocolo excesivo. Así, lo que se está organizando no es solo una ceremonia fúnebre para despedir a un jefe de Estado, sino la expresión final del mensaje vital de Carlos III, que el poder puede ejercerse con responsabilidad, que la familia puede mantenerse por encima de los conflictos y que el legado más importante no se mide por el esplendor, sino por los valores que se dejan atrás. Bueno, varias cosas, en especial todo lo que tiene que ver con Harry y con Meghan Markle. Es curioso que lo traslade hasta el día de su funeral, que esperemos que sea lo más tarde posible, y no de ciertos movimientos en vida, que es donde debería darlos. Es lo que no se entiende en este caso por parte de Carlos III. Yo a mí creo que dice que intenta evitar un poco esa pompa y boato institucional, pero lo cierto es que yo creo que se va a hacer bastante gala de todo esto y vamos a ver un poco si no hay cambios de aquí en este sentido a que fallezca. Es una cosa bastante fuerte, ¿no?, el preparar tu propio funeral en vida, pero bueno, si lo hizo desde el momento, en este caso en el que murió su madre, yo no sé cómo afecta eso también, en este caso, a la salud mental. Los británicos suelen ser más fríos con estas cosas, pero a mí me llama bastante la atención. Ojo, en todo esto no ha aparecido Camila.
Es curioso, ¿no?, que en estos tabloides británicos se centran en William, Kate Middleton, Harry y Meghan Markle, pero dejan de lado completamente a Camila, que sería la reina viuda. En fin, hay muchas aristas con este tema. Y en cualquier caso, pues estaremos atentos. De momento parece que la cosa está estable en cuanto a salud de Carlos III, pero todo lamentablemente puede cambiar de un día para otro. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. También uniros al canal de WhatsApp, ahí tenéis todos los vídeos. Gracias por estar ahí.